Bien, vamos a hablar sobre el alumbramiento. Para entrar un poco en contexto, sabemos que existen diferentes periodos durante el trabajo de parto. El primero es el de la dilatación, el segundo de la expulsión y el tercero que vamos a ver hoy es el del alumbramiento, que no es más que cuando la placenta se va a separar de su inserción y se va a expulsar junto con las membranas ovulares. El alumbramiento tiene cuatro fases. La primera, que es el desprendimiento de la placenta, la segunda, que es el desprendimiento de las membranas, la tercera, el descenso de la placenta y por último, la expulsión de la placenta. Vamos a ver cada uno en particular. Bien, el primer paso entonces es el desprendimiento de la placenta, que se da inmediatamente después de que nace el niño. El primer paso aquí es que el útero va a disminuir en tamaño y en volumen para adaptarse ahora a su menor contenido, que en este caso sería solo la placenta. Después van a venir las contracciones, que van a ser muy similares a las que se dieron anteriormente en las dos etapas anteriores del trabajo de parto, pero a diferencia de estas, las contracciones del alumbramiento van a ser indoloras. Esto se conoce como actividad contráctil que va a ayudar al desprendimiento de la placenta. Posteriormente, también interviene otro mecanismo, que es la ruptura de los vasos sanguíneos, el cual va a formar un hematoma interútero-placentario, el cual, como vemos en la figura, con su fuerza y con el desprendimiento de sangre que va a caer en este hematoma, va a hacer que por gravedad y por el peso la placenta descienda. Además de los dos factores anteriores que se ha visto que ayudan al desprendimiento de la placenta, se añade un proceso más, que son los procesos necrobióticos, como la necrosis de coagulación, la generación hialina y adiposa, la calcificación y entre otros. Existen dos tipos o dos mecanismos de desprendimiento de la placenta. El mecanismo de Schultz, que se da en el 80% de los casos, que es del cual hemos estado hablando. Cuando se forma el hematoma retroplacentario, la placenta se desprende primero centralmente y luego lateralmente y va descendiendo, o el mecanismo de Duncan, que se da en el 20% de los casos, cuando la placenta está insertada lateralmente y esta va a empezar su desprendimiento desde el borde lateral, posteriormente recién al centro de la placenta. Bien, el segundo paso es el desprendimiento de las membranas, que como pueden darse cuenta, es por idéntico proceso al desprendimiento de la placenta. Bien, el tercer punto es el descenso de la placenta, que se da gracias a las contracciones y gracias al propio peso de la placenta. En el mecanismo de Schultz de desprendimiento también se puede ver que el descenso de la placenta se da de forma central y vamos a obtener a una placenta de su cara fetal, ¿no? Y posteriormente al descenso de la placenta se va a producir el sangrado, porque está contenido, como recordamos, en el hematoma, ¿no? En el hematoma retroplacentario. Pero en el mecanismo de Duncan vamos a ver que esta placenta se va a desprender de forma lateral, como hemos visto, y va a descender también de esa forma. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener al finalizar el alumbramiento va a ser una placenta, pero de la cara materna. Es decir, se va a poder apreciar los cotiledones. Bien, como punto número 4 tenemos a la expulsión de la placenta, que se puede dar por dos tipos, el alumbramiento espontáneo o el alumbramiento natural. En el alumbramiento espontáneo, como su nombre lo dice, espontáneamente la mujer sigue teniendo pujos, contracciones y por el propio peso de la placenta, esta va a ser eliminada totalmente del canal del parto. Pero en el alumbramiento natural, la placenta puede quedar alojada en la vagina. Entonces, esa actividad del médico ayudar a que ésta salga, ya que fuera del útero no va a haber actividad contráctil. Por último, vamos a hablar un poco acerca del manejo del alumbramiento. Hay tres tipos. El primero, que es el manejo expectante, donde ocurre el desprendimiento de la placenta sin ninguna intervención médica. Esta, por lo tanto, va a ser expulsada espontáneamente desde el útero por las contracciones o por la gravedad que hemos visto. Además, el cordón umbilical no se liga ni se corta hasta que cese su pulsatividad. El manejo recomendado por la OMS y por la FIGO es el manejo activo, que es cuando el médico va a facilitar el desprendimiento y la expulsión de la placenta, estimulando las contracciones uterinas y por lo tanto acortando el tiempo del alumbramiento y reduciendo el riesgo de hemorragia posparto. Entonces, aquí se debe administrar profilácticamente oxitocina luego de la salida del feto, se debe vigilar los signos de desprendimiento placentario y cuando veamos que la placenta ya se ha desprendido, debemos hacer una contracción suprapúbica
y una tracción suave del cordón umbilical una vez que ésta se ha desprendido, como lo dije. Y por último también tenemos al manejo que tiene que ver con la extracción manual de la placenta, que es cuando el médico introduce la mano completa en la cavidad uterina para lograr la separación placentaria desde la pared uterina. Esta maniobra es dolorosa y no produce ningún beneficio y debe reservarse solo cuando se produce retención placentaria.